Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, este es el primer programa del año para conversar un poco sobre la filosofía, la importancia de la filosofía en tiempos de crisis e incertidumbre. Para ello nos acompañan José María Hernández Lozada, el director del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y coordinador del programa doctoral en filosofía. ¿Cómo estás, José María? Pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, José María. Además nos acompaña Alan González Estrada, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Alan? Pues aquí, muy bien. Nuevamente un gusto de estar en este programa compartiendo con José María y con Esteban sobre una temática que no deja de tener la relevancia para no solamente la filosofía, sino para todas las personas en general que vivimos en esta sociedad, en estos momentos de crisis, a como se nos está presentando en estos momentos. Sí, sí, crisis y muy de la mano de una incertidumbre que parece que nunca nos acostumbramos a ella, ¿verdad? Y que nos genera bastantes problemas en muchos casos. Bien, antes de hablar un poco sobre la filosofía en tiempos de crisis, sería bueno que ampliemos el espectro y hablemos sobre la importancia de la filosofía. La importancia de la filosofía, ¿por qué? Porque es bueno, porque es importante también estudiar filosofía. José María, no sé, tal vez si empezamos por vos. Bueno, yo creo que la respuesta tradicional a esta pregunta pues es un poco la que dieron los griegos, ¿no? Que la filosofía es aquello que cuestiona lo obvio, ¿no? Las apariencias, de alguna forma, ¿no? Es aquello que nos sirve, nos hace pensar, ¿no? Nos hace cuestionarnos el presente, la realidad, ¿no? Tratar de distinguir entre la apariencia y la raíz de las cosas, que la filosofía es esa llamada, ¿no? A preguntarse cosas y a cuestionar efectivamente los lugares comunes de la cultura. Eh, es una definición que creo que sigue siendo pertinente, ¿no? Alan. Sí, concuerdo totalmente con lo que nos dice José María. Vivimos en unos tiempos un poco, no pensaría que todo va a tener una solución por medio de la aplicación de la ciencia y la tecnología. Quizás en mi percepción es la idea que se tiene en Estados Unidos de la salud, donde se confía más en la tecnología para curar las enfermedades que en una medicina un poco más preventiva, un poco más social. En ese sentido, pues sí, la filosofía se vuelve una forma de tratar de entender qué es lo que está pasando. Y aunque no es como el ámbito de la discusión, pero sí uno lo puede ver con el caso similar de la bioética, que surge en países como Estados Unidos o Inglaterra, en los países del norte, en los 70s, llega a América Latina en los 80s, pero se encuentra con una cuestión social para la cual la bioética no se generó. Y hoy la bioética en Estados Unidos, en Inglaterra, se encuentra con esa cuestión social que se encontró la bioética en América Latina a principios de los 80s. Pero esa reflexión también va en otros ámbitos y precisamente creo que fue hace como 2 semanas que salió un editorial en este periódico de Escocia, el The Scotsman, donde el editorial era que la única o quizás la mejor apuesta que se tenía para resolver los problemas en este momento era la filosofía, y es un artículo que sale en enero del 2021. Igual el presidente de Irlanda eh, tiene como una campaña en que la gente se eduque en filosofía, y eso se ha dejado mucho de lado, sobre todo en países como Costa Rica, donde la educación ha venido en un proceso un poco, mm, a ver si tal vez la palabra no sea la correcta, pero en un proceso de decadencia donde hoy se ven el reflejo de esa pérdida de educación en algo tan básico como establecer la diferencia entre un sistema democrático, en un sistema orientado a la izquierda o un sistema orientado a la derecha. Ahí surgen
muchos de los problemas y las confusiones que pensamos hoy en día son los que nos están afectando. Sí. Yo creo que Alan tiene razón al plantear, ¿no?, un poco esa distinción que nosotros manejamos habitualmente, ¿no?, entre la filosofía académica y la filosofía pública, ¿no? Quiero decir que, bueno, que es un poco, cuando hablamos de filosofía para el público, pues hablamos de cómo podemos utilizar las herramientas que nos da la filosofía para abordar cuestiones que son de importancia para la opinión pública, para la cultura, para la sociedad, ¿no? Desde el ámbito de la ética o de la filosofía moral o desde el ámbito de la filosofía de la ciencia. Obviamente, pues son cuestiones, la filosofía ha hecho siempre ese doble movimiento, ¿no? El movimiento de, por una parte, desarrollar unas herramientas conceptuales propias, ¿no?, tener unas tradiciones propias, y por otra parte tratar de construir un discurso público, ¿no?, con esa filosofía, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es muy evidente, sobre todo cuando ves hablar, pues, a un conjunto un grupo de filósofos entre sí, ¿no? Pues que hablan de cosas que la gente no entiende, ¿no? Mencionan autores y hablan de Rousseau, de Kant, hablan de Wittgenstein, ¿no? O se ponen a hablar, por ejemplo, pues de conceptos, ¿no? El expresivismo, las éticas formales y materiales, y la gente, pues es como cuando de repente te metes en una reunión de amigos, vamos, pero tú no eres, no formas parte de ese grupo y no entiendes absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es un poco la filosofía académica, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que me pasó a mí personalmente. Yo iba en el coche un día conduciendo y le iba contando a mi mujer la vida de Rousseau. Y entonces, pues yo le contaba, ¿no? Le decía, no, claro, es que él realmente, pues cuando se hizo la primera obra importante que publicó, pues que fue el discurso sobre las artes y las ciencias, y esto fue porque había sacado un premio a la Academia de Dijon, y entonces él fue a hablar con Diderot, y Diderot le dijo, mira, con ese argumento de que la ciencia y las artes es lo mejor, eso lo va a contar todo el mundo, lo vas a ganar el premio. Entonces el ruso se fue para su casa y cogió y dijo, no, pues le tengo que dar la vuelta al argumento. Entonces, lo que voy a defender es lo contrario. O sea, que la civilización es un elemento de deterioro, ¿no?, de pérdida del valor natural del hombre, ¿no? Y digamos que, bueno, que gracias a esa conversación, pues que, bueno, que Rousseau había encontrado realmente su idea, la idea que después explotó durante toda su carrera. Eso sí, la aplicó también en su vida privada, porque resulta que a su mujer, que estaba casado con una costurera, la convenció de que como ellos no podían, la civilización y la cultura no servía para nada, metieron a los 5 hijos en la que tuvieron en un hospicio, ¿no? Y entonces yo seguía hablando allí todo entretenido y de repente veo que sale la cabeza de mi hijo por detrás, como diciendo que entonces tenía 7 años, y dice, pero nosotros conocemos a ese señor. Como diciendo, sí, a ver, qué amistades desde luego tienen mis padres, ¿no? Entonces, claro, realmente un poco la sensación yo creo que tiene el público en general cuando ve hablar a los filósofos es un poco esta, ¿no? O sea que, bueno, nosotros hablamos como si realmente pues esos fuesen nuestros amigos, ¿no? Como si realmente para nosotros pues el problema de la intencionalidad, ¿no?, el problema del expresivismo moral, pues fuese realmente la cuestión más importante del mundo. Y muchas veces pues el público no capta ese tipo de cuestiones, ¿no?, que sí están, digamos, dentro de las tradiciones filosóficas, analíticas, fenomenológicas, históricas, morales, políticas, ¿no? Entonces nosotros muchas veces nos pasamos el día discutiendo sobre nuestros conocidos, ¿no?, que son a veces autores y a veces son textos o conceptos, ¿no? Y en cambio el público, pues lo que necesita es que necesita al filósofo cuando utiliza, digamos, que ese conjunto de herramientas para hablar de cuestiones más que le afectan más en su vida cotidiana, como pueden ser la educación, como puede ser los problemas de la salud, como pueden ser los problemas de la economía, de la política, ¿no? Entonces ahí es donde efectivamente la filosofía se vuelve filosofía pública. Y es lo que hace de la filosofía útil para la sociedad y hace, digamos, que el filósofo vuelva a encontrar su espacio, ¿no? Es un equilibrio difícil de obtener, porque para que la filosofía no sea banal y para que la filosofía pública no sea simplemente pues, una especie de, bueno, de cortina de humo, el filósofo tiene que entrenar sus herramientas con sus colegas, ¿no? Y por eso escribimos muchas veces para nuestros colegas. Pero para que esa filosofía sea útil, tenga, digamos, que una proyección pública, necesita dirigirse a los problemas que tiene la sociedad. Y por lo tanto necesita de alguna manera hacer un ejercicio que sería escribir no para los colegas, sino escribir para el público en general, ¿no?, para un público ilustrado, por supuesto.
Y en ese sentido, bueno, pues un poco vivimos en esa tensión constante, ¿no? En esa doble militancia, ¿no? La militancia académica y la militancia pública. Ahí hay una Totalmente, cosa que totalmente. mencionas Ajá. importante, José María, porque bien, y si pensamos en anécdotas, claro, me acuerdo una vez que un amigo me preguntaba, bueno, ¿usted qué estudia eso? Filo, no sé qué. Yo, bueno, sí. ¿Eso para qué sirve? O sea, es que ustedes solo hablan de Platón y Aristóteles. Claro, se queda con la idea de la formación que en algún momento había de secundaria sobre filosofía. Y ahora que mencionas esto, también viene este grado que podría pensarse, no sé si habrás, o de cierta culpabilidad también, de esa separación o esa pérdida de preponderancia de la filosofía en el espacio público, ¿verdad? De esa falta de presencia que al mismo tiempo también pasa factura a partir de incluso políticas educativas, políticas de trabajo, ¿verdad? En cuanto la filosofía parece que queda rezagada en algunos momentos y que, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, dirigiendo un departamento o una escuela de filosofía, se vuelve un tema importante el momento de que llegan tantos estudiantes. Eh, a estudiar filosofía, ¿verdad? Y algunos de ellos y algunas de ellas también pensando en la proyección que les implica la filosofía para su aplicabilidad laboral. Sí, nosotros tenemos esa situación, la tenemos muy, vamos, a flor de piel en nuestra universidad, porque como es una universidad que capta a un alumnado muy heterogéneo. Otras universidades tienen un alumnado más homogéneo, en el sentido de que todos tienen la misma edad, ¿no? Y algunos pues incluso una misma origen, digamos, co-background, digamos que social, pero en el caso de la Universidad de Educación a Distancia, pues una universidad muy grande que damos, digamos, un servicio público a una gran variedad de alumnos, que muchos de ellos pues tienen una formación previa, ¿no? Pues han hecho carreras de humanidades, o carreras técnicas, o carreras científicas, ¿no? Entonces se acercan a la filosofía porque ven que les falta algo, ¿no?, en su formación. Entonces nos pasa un poco en ese sentido, recuerdo un poco el debate que tuvieron en España, pues Sacristán y Gustavo Bueno a principios de los años 70, donde Sacristán decía que en realidad la filosofía sería mejor que no tuviera una facultad, que hubiera filosofía en distintas facultades, porque en definitiva la filosofía debía ser, digamos, que estudios de posgrado para aquellos que ya tienen una formación previa en algo, en un saber de primer orden, y que la filosofía es una reflexión de segundo orden sobre esto, un tipo de saber de segundo orden que lo que hace es reflexionar sobre una información que te ofrece la ciencia, o que te ofrece la historia o la literatura, ¿no? Y claro, Gustavo Bueno le decía, bueno, sí, pero lo que pasa es que esto es como el artesano, ¿no? Que puede hacer una mesa con madera de haya o madera de roble, pero necesita ser un buen artesano. Y ese buen artesano solamente se construye, digamos que dentro, se forma dentro de una facultad de filosofía, ¿no? Volvemos otra vez un poco a esa tensión entre lo académico y la filosofía pública, ¿no? Entonces sí que es cierto que por una parte nosotros nos tenemos que preguntar, hacer la pregunta sobre la utilidad de la filosofía, la utilidad social, pero tampoco podemos perder de vista el hecho de que somos, o sea, que necesitamos formar filósofos dentro de unas tradiciones de pensamiento y dentro de unas prácticas, ¿no?, intelectuales, que hay que preservarlas, porque si no, finalmente al final lo que habría es, digamos, que muy malos filósofos públicos, ¿no? No habría la capacidad, ¿no?, de construir, digamos, que esos filósofos. Pues a veces es importante, es como los científicos lo tienen muy claro, ¿no? Ellos hablan de investigación básica y investigación aplicada. O sea, ellos lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces tú efectivamente haces, nunca hay investigación aplicada sin investigación básica. Entonces, a Ujú. nosotros nos pasa un poco lo mismo. Sin filosofía académica no podrá haber filosofía pública. Lo que pasa es que la parte más interesante de la filosofía, obviamente, es la filosofía pública, ¿no? Y casi todos los filósofos académicos tienen vocación de filósofo público. Lo que ocurre es que, bueno, pues su formación muchas veces se hace dentro de esas facultades o escuelas de filosofía, como la que vosotros tenéis en Costa Rica, que tienen esa misión, ¿no?, que es formar al artesano, al buen filósofo, ¿no?, que es capaz, efectivamente, con instrumentos y con saberes de primer orden, construir una reflexión que sea de segundo orden útil para la sociedad, ¿no? Yo lo veo también
como una forma, y sobre todo en estos tiempos en la cual ese filósofo académico, ese filósofo que se forma en las facultades de filosofía, eh, es el momento de ir y de transmitir, encontrar un puente, que también era un poco la idea del origen de la bioética, más que nada hacer un puente entre la ciencia y las humanidades, porque había un divorcio que estaba costando no solamente una cuestión moral con lo que era la protección a las personas, sino también, porque así es un problema económico para las mismas empresas que estaban utilizando protocolos de investigación no apegados a la ética. No sé, en este momento uno puede pensar de ética aplicada, que viene siendo toda esta rama, la bioética, y de ahí, pues desde la filosofía se traducen algunos términos a un gremio de profesionales que no tienen una formación filosófica. Pienso en el caso de la autonomía, por ejemplo, Sí. el caso del consentimiento informado. Viene de la filosofía, Kant, Mill, etcétera, y es utilizado por los médicos bajo un contexto particular. Creo que también lo que hace falta es como esas otras áreas de la filosofía aplicadas, epistemología aplicada. Bueno, sí, nosotros podemos hablar en epistemología de, bueno, es la justificación de las creencias, tenemos una proposición, S cree que P, viene ahí todo lo que se ha desarrollado en epistemología en los últimos años, pero ¿dónde está la aplicación más allá de una reflexión académica que tiene su impacto en la ciencia, evidentemente, pero que en lo público a veces cuesta encontrar ese puente, como tal vez lo pudo encontrar la ética, en ese sentido. También creo que ha habido un divorcio importante entre las disciplinas. Quizás cuando David Hume escribía filosofía, y ahora que usted menciona ahí a Rousseau, pues también recuerdo una de las anécdotas ahí en Kiel, cuando Rousseau llegó a una de las cuevas. Kiel tiene muchas cuevas ahí en Inglaterra, en Staffordshire, y llegó y se encerró en una cuevilla ahí en una casa y ahí escribió uno de los libros. Pero había una conexión. Hume tenía colegas médicos, los cuales se interesaban mucho en la filosofía, en el empirismo, que estaba empezando a gestionar David Hume. La misma medicina con Descartes tuvo un énfasis, un desarrollo importante, y hoy por hoy yo podría decir mi percepción que la medicina sigue siendo muy cartesiana en muchos aspectos, pero siento que hubo un divorcio en algún momento en el cual la filosofía quedó completamente, no relegada, pero sí a un lenguaje que oscureció de alguna manera la comunicación y ese puente que se pudo haber establecido o que no se ha mantenido completamente estable entre la filosofía y las disciplinas, que de ahí me parece que debería ser la forma en la que se filtre, digamos, al público. Porque hoy por hoy tenemos un montón también de discusiones. Aquí en Costa Rica se está discutiendo una ley o leyes sobre la objeción de conciencia y entonces también las personas, los legisladores a veces carecen de la formación para entender cuáles son los límites entre algo que uno puede considerar como una libertad de conciencia y los límites a la libertad de expresión. Eso también está generando, me parece, no solamente en Costa Rica, sino también a nivel internacional, un problema conceptual. ¿A dónde entro y a dónde no entro entre una disciplina y la otra? Estoy muy de acuerdo con lo que dices y bueno, para terminar ya con este bloque, ¿no? Yo creo que quizás la respuesta a esa pregunta que le hacía el amigo a Esteban, ¿no? De, bueno, la filosofía, ¿para qué sirve? ¿Tú qué es eso de la filosofía? ¿Por qué estudias filosofía? Pues es un poco pues esto que acabas de decir. O sea, hay una demanda, ¿no? Por parte de los saberes, de todos los saberes de la filosofía. Cualquier especialista en cualquier cuestión, al final va a encontrarse con los límites de su saber, ¿no? Con los límites de su conocimiento. Y en ese momento, pues recurres a la filosofía, miras a la filosofía, preguntas a la filosofía, ¿no? Te giras hacia la filosofía, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y la otra respuesta quizá que le podría dar Esteban a su amigo es decirle, bueno, en sí mismo, ¿para qué sirve la filosofía? Ya es una pregunta filosófica. Exactamente. Esta sí es Claro, metafilosofía. claro, es interesante. Yo le respondí a él desde el campo que uno trabaja, la filosofía política,
y donde empezamos a hablar de varios temas, me decía, yo no sabía que eso era filosofía, ¿verdad? Entonces, bueno, también hay un tema importante. Pero bueno, ya regresamos, vamos a ir a un corte y ya volvemos para seguir conversando de esto y ahora sí, conversar un poco sobre la filosofía en tiempos de crisis e incertidumbre como los que estamos actualmente. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Alan González Estrada y José María Hernández Lozada. Bueno, veníamos hablando sobre la relevancia de la filosofía y bueno, esta segunda parte nos convoca precisamente al tema central. ¿Cuál es la relevancia, la importancia de la filosofía en tiempos de crisis e incertidumbre? Alan, tal vez si empezamos con vos este bloque. Yo quería acotar un poco, haciendo tal vez ahí la relación entre lo que se mencionó en el bloque anterior y esta nueva parte. Un poco, quizás, como lo dice José María, y ahí yo también voy a asumir un poco a Russell, de que evidentemente si le pregunta a dos filósofos qué es filosofía, no le van a dar la misma respuesta. Y esa respuesta dependerá cuál es la utilidad que tiene la filosofía en la sociedad. Yo me adscribo a una tesis, y ahí soy muy, en ese sentido, siguiendo esa línea empirista inglesa, eh, pues la filosofía me sirve para hacer una reflexión donde el conocimiento exacto aún no es posible. Digamos, pensemos en los griegos, pensemos en la teoría atómica que generan Demócrito y Leucipo y que prácticamente es hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, donde se determina, sí, tenían razón, el mundo está compuesto de partículas que van ahí, partículas diminutas, lo cual también tiene una construcción que va a depender de la forma en la que entendemos también el mundo, porque vamos a tratar de hacer las cosas o explicar el mundo de lo más grande o de lo más pequeño a lo más grande. Eso también tiene su interpretación cuando se trata de entender cómo podemos entender esta relación de la filosofía con el mundo. Hoy, ¿qué podemos pensar? Yo podría decir, bueno, ¿cuál es la reflexión filosófica que surge, por ejemplo, ante a que nos manden a todos a la casa y no poder salir? ¿Cuál es esa reflexión que surge ante una situación en la cual estamos confinados? Uno podría decir, bueno, filosóficamente habría que establecer cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de la política en ese sentido, cuál es el papel de las políticas públicas, pero cuál es la reflexión última que hacemos con respecto particularmente ahora, porque quizás no es lo mismo haber estado encerrado de 1918, 1919, 1920 con la gripe española que haber estado encerrado hoy en el siglo XXI. 100 años después es otra cosa, es otro el sistema económico, es otra la dinámica social. Pero entonces, esa reflexión, ¿cómo la hacemos? Evidentemente, la filosofía no va a operar solamente en el vacío. Tiene que operar también en un conjunto de disciplinas que nos tienen que dar una mejor respuesta a simplemente, bueno, porque ¿cómo justificamos esa encerrona? Eso por un lado, pero también
cuál es el papel mismo de la ciencia en este momento para explicar el problema con el que nos enfrentamos y cómo la economía tiene que dar una respuesta que sea justa. No solamente es mandar a todo el mundo a la casa, pero también, bueno, cuáles son los elementos para que haya una distribución adecuada de los recursos en este momento, que también viene siendo una reflexión que tiene que partir de una idea de justicia que es una reflexión filosófica totalmente. O sea, no es algo que uno no ve a la justicia caminando ahí en la calle y la saluda como uno no ve al número 1, al número 2 ahí, y le dice uno buenos días, número 2. Entonces, la, 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 una forma de verlo es que tenemos que hacer una reflexión, como decía José María al inicio, una reflexión teórica desde una disciplina filosófica que tiene sus métodos, pero también que tienen que encontrar nuevamente un puente con otras disciplinas que ayuden a las personas a entender, bueno, cómo manejo esto, cómo lo llevo, cómo resuelvo el que mis ingresos se han venido abajo, pero no puedo exponer a mis familiares a una enfermedad de la cual, aunque se sabe algo un poquito más que hace un año, también tiene sus áreas todavía oscuras casi un año después de que empezó a atacar a Occidente. Sí. Yo creo que esa relación entre crisis y filosofía es un poco como la del cine y América, ¿no? Como diría Godard, ¿no? El cine americano es el pleonasmo, ¿no? La filosofía y la crisis son, digamos que también dos conceptos que se llevan muy bien. El problema es que la crisis no se lleva bien con la democracia, ¿no? O sea, la política con la crisis se lleva mal, la filosofía se lleva bien, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay una tensión que también está presente hoy en día, ¿no? Si nos ha vuelto a hacer presente, ¿no? La filosofía siempre tiene que ver con la crisis, porque la filosofía cuestiona, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Busca a raíz de las cosas, ¿no? Nos hace desconfiar de lo obvio, ¿no? Entonces, la filosofía se lleva bien con la crisis, ¿no? Sin embargo, la política y especialmente la democracia no se lleva tan bien. Convive, pero convive en una relación, digamos, que de semialejamiento, ¿no? Es un matrimonio mal avenido, pero en definitiva inseparable, porque la democracia pues también siempre ha tenido que convivir con la inseguridad, con la crisis, con la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, en esa especie de trío, ¿no? La filosofía puede ayudar mucho a la democracia, digamos que a sobrellevar la crisis, ¿no? Y a sobrellevar el peligro, ¿no? Lo que ha ocurrido quizás, lo digo porque la pregunta que nos hace Esteban, obviamente creo que se refiere a la crisis que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? La crisis provocada por la pandemia, ¿no? Es que de alguna manera nos hemos despertado de un cierto sueño, ¿no? De seguridad que no teníamos, que digamos que habíamos un poco, nos habíamos acostumbrado a que ciertas cosas, ¿no? Sobre todo en algunas partes del mundo, ¿no? Especialmente en Europa y en América del Norte y en las democracias desarrolladas en general, donde, por ejemplo, el problema de la muerte había desaparecido de la vida pública, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico, pues en España, pues cada vez que fallecía alguien, pues siempre se colocaba, digamos que a la puerta de las casas, una mesa de condolencias donde la gente firmaba, ¿no? Y eso ha desaparecido. La muerte ya no está presente entre nosotros, ¿no? Digamos que culturalmente hemos ido arrojando, hemos ido sacando la muerte de nuestra vida cotidiana. Y esto es algo que la crisis sanitaria nos devuelve otra vez, ¿no? Yo creo bueno, que es una cosa que sí, bueno, ha estado en la literatura desde siempre, ¿no? Y que vuelve a estar otra vez en la literatura, ¿no? Ahora, pues, este premio Pulitzer, ¿no? Lawrence Wright ha escrito un libro sobre el año de la peste, ¿no? Que se ha publicado recientemente en castellano. O si pensamos, por ejemplo, pues en novelas clásicas como la de Mazzoni, ¿no? Los novios, ¿no? Il Promessi Sposi, ¿no? Que se desarrolla en Milán, ¿no? En la época de la peste de 1640, ¿no? O, por ejemplo, pues la obra de Mary Shelley, ¿no? El último hombre, que lo que plantea justamente es la extinción de la humanidad a través de una pandemia, ¿no? Me parece que la escribió en 1850, ¿no? O sea, digamos que eso estaba, digamos que muy presente en nuestra cultura y que de alguna forma
por el desarrollo de lo que han sido las democracias contemporáneas, ¿no? Los sistemas de bienestar, de seguridad. Digamos que esto había un poco desaparecido culturalmente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sí que nos trae, digamos, que esta crisis sanitaria es devolver otra vez la disrupción de la muerte a nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que lo que más alarmante, ¿no? De la imagen, por ejemplo, de la pandemia en España fue cuando de repente pues, apareció esa imagen, ¿no? Del Palacio de Hielo, ¿no? Utilizado como morgue, ¿no? Parecía una situación de guerra, ¿no? Yo creo que desde que se habían visto volver, digamos, que las bolsas de cuerpos de Vietnam y tal, no se había visto algo semejante, ¿no? Esa imagen, ¿no? Que te devuelve la disrupción de la muerte es algo, digamos, que es crisis, ¿no? Y es crisis que efectivamente la filosofía pues siempre ha tenido presente, ¿no? Porque la filosofía sabe perfectamente que sin conciencia de la muerte no tendría sentido la vida. Y durante siglos pues siempre hemos reflexionado con la crisis, ¿no? Y con la crisis efectivamente de la perentoriedad, ¿no? De la vida del hombre sobre la tierra, ¿no? Y eso es algo efectivamente que se ha notado, ¿no? O sea, de repente, pues una vez más, como decía Alan, pues todo el mundo se ha vuelto hacia los filósofos, ¿no? ¿Qué tienen que decir los filósofos? Entonces los suplementos culturales, los periódicos, las televisiones, pues buscaban la opinión de los filósofos, ¿no? Porque son los que están más habituados a pensar en la crisis, ¿no? Yo creo que Ahora sería interesante. cuando No, ahora que empezó quería acotar ahí esto que dice José María, porque creo que estos momentos de pandemia lo que nos han traído es la pérdida de la ilusión de la certeza. Creo que en algún momento se construyó alrededor de todos nosotros, sobre todo particularmente que es en Occidente, esa idea de que todo estaba garantizado, de que la muerte la veíamos ahí como por CNN, como algo muy exótico. Y en ese sentido nos devuelve quizás un poco esa idea de que no hay certezas en este mundo, lo cual nos lleva también pues a un problema que evidentemente eh, es difícil de no manejar, digamos, qué es lo que va a pasar mañana. Las personas están acostumbradas a planear su vida casi que hasta con un año de anticipación. Bueno, ya en julio del 2023, del 2022 voy a planear mis vacaciones en el Caribe y voy ya haciendo todas las reservas. Y ahora ya perdimos eso, ahora no sabemos ni siquiera cómo vamos a llegar mañana. Creo que tiene que ver mucho con eso, con una cuestión que nos tiene que dar un conocimiento no en términos positivos sobre el futuro, sino en términos negativos de desconocer, de que no sabemos, o sea, que lo único que conocemos es que desconocemos qué es lo que viene. En ese sentido, creo que quizás lo que nos decía Epícteto, lo que nos decía Séneca, tiene hoy una relevancia que nos acerca no solamente a ese entendimiento de cómo funciona el mundo natural, sino cómo razonamos sobre ese mundo, pero también cuál es la filosofía práctica en ese sentido, que es la ética, que nos dice, bueno, cómo nos vamos en este mundo. Recuerdo que también allá en Inglaterra había una calle que se llamaba Red Street, la calle roja. Y cuando yo pregunté, ¿por qué se llama así? Es que ahí llevaban, era una cuesta, y ahí me decían, es que ahí llevaban los romanos a los celtas y les cortaban la cabeza, entonces toda la sangre bajaba y entonces se teñía de rojo, por eso es que se sigue llamando la calle roja. Entonces, claro, uno no está acostumbrado a vivir a la espada como hace unos 2000 años o tal vez hace unos 500 años. Entonces, esa idea se vuelve un elemento que a la gente, a las personas, les interesa tener quizás una herramienta de cómo enfrentarse ante la palabra incertidumbre en un contexto en el que simplemente todo parecía estar garantizado. Cuando empezó al inicio nomás de la pandemia, vimos una serie de filósofos, de filósofas publicando, ¿verdad? Sale este libro, el de la sopa de Wuhan, ¿verdad? Empieza a haber una serie de reflexiones de la filosofía posicionándose en diversos campos. La filosofía cuestionando, por ejemplo, el modelo capitalista y preguntándose, bueno, este será el fin de
esto se estará tambaleando. Un tema respecto a una teoría de la justicia que se cuestiona la desigualdad que se hace aún más visible con el tema de la pandemia, ¿verdad? Empiezan a haber una serie de cuestionamientos donde la filosofía empieza a mezclarse, tal vez no mezclarse, sino que las diversas áreas de la filosofía empiezan a hacerse más públicas posiblemente, ¿verdad? No solo pensar la filosofía en ese concepto genérico de la filosofía, sino empezar a ver esas áreas en específico. Empezamos a ver cuestionamientos de bioética, como mencionaba ahora Alan, que hoy incluso vienen a discusión, por ejemplo, respecto no solo a la priorización de la vida, ¿verdad?, en términos de respiradores, sino ahora también a discusión sobre a quién se le aplica la vacuna, ¿verdad? Que son algunos elementos que empiezan a ver ahí y que, por ejemplo, la bioética empieza a tomar parte. La filosofía política empieza a mezclarse muchísimo y empieza a tener una voz muy fuerte. Empezamos a leer diversos autores de filosofía política que empiezan a hablar respecto a lo que está generando y en diálogo con el tema de la economía política. Ahí empezamos a ver varias cosas, ¿verdad? Varios elementos que podríamos empezar a tocar ahora en un tercer bloque. Ya se nos está yendo el tiempo de este segundo, pero ya para empezar, para hablar entonces de en casos muy concretos, por ejemplo, la filosofía política, la bioética, en el marco de la pandemia en que vivimos. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Seguimos conversando con José María Hernández Lozada, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y coordinador del programa doctoral en Filosofía, y con Alan González Estrada, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Y bien, cerramos el bloque anterior mencionando un poco áreas de la filosofía que se han hecho más visibles en este último año de pandemia. La filosofía política, la bioética posiblemente serán dos de las áreas de la filosofía o de los campos donde la filosofía se ha hecho más visible, donde la reflexión filosófica ha tenido cierta preponderancia. Entonces quisiera que conversáramos un poco sobre estos áreas en específico. Ya José María hacía referencia al tema de la democracia, ¿verdad? Que también viene muy importante ahorita. Entonces quisiéramos continuar por ahí, José María. La filosofía política, que es tu área, en estos contextos. Como decíamos en el bloque anterior, la filosofía, en principio, se lleva bien con la crisis, sin embargo, la democracia no. La democracia cohabita con la crisis, pero siempre, digamos que una tensión de difícil resolución.
Por eso cuando de repente vuelve a aparecer el miedo, ¿no? Como algo, digamos, que está ahí presente, como un elemento de primer orden, ¿no? En la realidad social, la democracia pues entra en convulsión, ¿no? Y enseguida pues efectivamente vemos esas reacciones, ¿no? De algunos filósofos públicos que hablan del final del capitalismo o de una nueva vuelta de tuerca a digamos que al control de la sociedad, ¿no? A través, digamos que de la gestión de la pandemia. Es un tipo de reacción que, bueno, que yo creo que sí que es filosofía pública, pero yo creo que es una filosofía pública que olvida, como decíamos antes, un poco ejercer la tarea del buen artesano, ¿no? Del buen filósofo artesano, ¿no? Porque el buen filósofo artesano te dirá que, bueno, que el miedo forma parte de la génesis de la racionalidad, ¿no? Como diría Hobbes, ¿no? El miedo no es pánico, el miedo es aquello que te hace reaccionar, te hace pararte y pensar, ¿no? Si quieres salir efectivamente sin el miedo, no habría, digamos, un ejercicio de razón pública, ¿no? Si todos viviésemos en esa especie de, bueno, de ilusión de que somos invencibles, ¿no? De que no somos vulnerables, de que no necesitamos ponernos de acuerdo con nuestros congéneres para poder salir de una situación de guerra de todos contra todos, pues no habría un principio de racionalidad pública ni de contrato social. Y eso es una cosa que evidentemente está en la tradición intelectual de la modernidad. Yo creo que desde el punto de vista de la filosofía política, eh, lo que ha planteado esta crisis es algo que de alguna forma viene planteándose ya desde principios del siglo, ¿no? Digamos que si volvemos a la tesis clásica de Fukuyama del año 89 sobre el triunfo de la democracia liberal, ¿no? De alguna manera, pues el triunfo de la ideología liberal frente a sus competidoras tradicionales, ¿no? Que eran el fascismo y el comunismo, vemos que esa tesis, que era una tesis que tuvo mucha presencia en los años 90, porque era una época de crecimiento económico imparable, incluso se llegó a hablar del final de la teoría clásica de los ciclos económicos, ¿no? O sea, ya parecía que esto ya no iba a ir con nosotros, ¿no? Eh, Hubo un momento que yo creo que fue muy revelador, que fue el 11S, que fue el año 2001, que de repente cambió el escenario y el miedo por primera vez irrumpió, ¿no? Irrumpió en el ámbito de la esfera pública, ¿no? A través de lo que todo fue, digamos, que todos los atentados en Nueva York, que después tuvieron una serie de secuelas en otros países, en Europa y en Asia, y que, bueno, creó de repente pues una situación que no había previsto Fukuyama. Y es un poco que, bueno, que realmente esa idea de que la democracia liberal no tiene competidora, ¿no? Pues sí podría parecer un competidor, ¿no? Una solución autoritaria que bien podría venir de la mano del fracaso de las propias democracias en Occidente a través de la emergencia de los populismos, como también de la alternativa, digamos, que capitalista, pero no democrática, que es la que representaba China, que recordemos que también en el año 89 dio paso o dio, digamos, que carpetazo a la Guerra Fría, pero con aquella famosa matanza de la plaza de Tiananmen, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, de repente lo que pasó en el 2001 y lo que pasó después en la época de la gran recesión del año 2009, viene un poco a volver a estar otra vez, digamos que sobre la palestra, ¿no? Aquí con la crisis de la COVID, ¿no? De la COVID del 19, ¿no? De alguna manera, el miedo, la incertidumbre, ¿no? La crisis, ¿no? Es algo que vuelve a estar en el horizonte. Y frente a eso, la democracia liberal, la solución de la democracia liberal tiene competidoras, vuelve a tener competidoras, ¿no? Que pueden ser efectivamente esos populismos que pues vemos, por ejemplo, pues representados en figuras como Putin o como Bolsonaro o como Donald Trump, por supuesto, o como Orbán, por ejemplo, en Europa. Por una parte, hay una reacción, digamos que populista, antidemocrática, que surge de las propias democracias liberales, y hay otra alternativa, que es esta, que es la del comunismo, el capitalismo comunista, o por decirlo de alguna manera, el capitalismo sin libertades, ¿no? Que representa en este momento pues, la primera potencia mundial, que es China, ¿no? Y que es la que efectivamente pues, está haciendo la gestión más eficaz de la pandemia, ¿no? Entonces, frente a esto, efectivamente, la democracia
pues claro, vuelve a tener una competidora. Porque claro, todos podemos estar a favor de la democracia, pero desde luego, pues nadie prefiere salvar a la democracia y que perezca la humanidad, ¿no? Entonces, si tenemos una serie de problemas concretos como el cambio climático o el problema de la pobreza o el problema de las pandemias o el problema en fin, de las distintas disrupciones que pueden crearse en la sociedad contemporánea, incluso por aquellas mismas tecnologías, ¿no? que teóricamente están aquí para facilitarnos la vida, ¿no? Pues si tenemos algunos problemas que resolver, pues la democracia va a tener efectivamente que utilizar ese miedo para apostar por la respuesta democrática al miedo, que sería efectivamente el uso de esa racionalidad política que utiliza el miedo para pensar y para crear efectivamente una salida cooperativa, ¿no?, a la crisis y a los retos que plantea efectivamente la incertidumbre y el peligro, ¿no? Y esto es un poco, pues, la respuesta que la filosofía política puede dar, ¿no? Eh, puede dar desde una perspectiva efectivamente de una filosofía política que tenga un compromiso obviamente con las libertades y con la idea democrática e igualitaria de la modernidad, ¿no? Bueno, pues tenemos otra vez un debate, ¿no?, en el ámbito de la política mundial y la geopolítica entre autoritarismo y democracia, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que se viene efectivamente viendo desde el principio de este siglo, desde el principio del siglo XXI, ¿no? Yo concuerdo con José María y creo que también uno de los problemas que se enfrentan las democracias en un contexto en el cual se puede pensar que hay una crisis es retomar quizás la herencia que nos dejó la Ilustración. Creo que esa visión de mundo que se generó en ese movimiento llamado la Ilustración, que nos heredan los estados modernos, que nos heredan a la larga una Carta de Derechos Humanos. Creo que puede ser una forma también de encontrar con esa racionalidad ilustrada una forma en la cual podríamos hacer una especie de, a ver, no de paliativo, pero por lo menos alguna reinvención al concepto de democracia que no va a estar exenta jamás de los ataques que nos pueden dar el populismo, tanto de izquierda como de derecha. Ya uno podría mencionar otra vez a Platón, y Platón ya veía los peligros que encerraba la democracia, bueno, entendiendo la democracia griega en su contexto, pero no deja de ser llamativo que al final de cuentas oye lo mismo. O sea, Platón decía, basta con decirse amigo del pueblo para hacerse con el gobierno, que es lo que tenemos prácticamente hoy, un Bolsonaro. Y aún así, uno de los problemas también que se enfrentan las democracias es cuando ese populismo simplemente desconoce también el papel que juega la ciencia, y creo que eso es algo que a la postre le pasó una factura, digamos, al gobierno de Trump. Uno puede pensar, bueno, dejó la ciencia de lado y prácticamente empezó a utilizar ciertos conocimientos o ciertas ideas pseudocientíficas que, como que el cloro ayudaba a curarse de coronavirus, el mismo discurso de que el cambio climático es un fake, es una cuestión china, la misma semántica de llamar virus chino a este coronavirus. Entonces hay un juego que la democracia se enfrenta también. Es cómo usamos la ciencia en una democracia. Por ahí un colega decía, y creo que tiene mucha razón, que la ciencia siempre ha sido esclava de la política. Y no lo ha logrado hacer, así como en algún momento la filosofía fue esclava de la teología. Hoy por hoy me parece que la ciencia sigue siendo esclava del discurso político a conveniencia, y de ahí se genera cierta idea de cómo se debe entender el mundo. Pero la democracia también va a estar quizás con una amenaza que tal vez hace unos años no la tenía, que más bien es no usar el discurso científico, sino el discurso anticientífico para atacar a la democracia. También tenemos el ataque de las teorías del conocimiento, que uno puede decir, bueno, la epistemología, las creencias también juegan un papel importante. ¿Qué es lo que necesito creer para llevar una sociedad por un camino X y no por el camino Y? Entonces, hay muchos juegos, me parece a mí, que hay muchos flancos, muchas trincheras en los cuales
una democracia o las democracias ahora se enfrentan, que no necesariamente eran tan evidentes hace unos 200 años, hace 100 años. Entonces, no sé, ahí quizás hay que encontrar la forma en la cual generar los instrumentos para que esas democracias puedan hacerle frente a estas otras trincheras que se están abriendo y particularmente me parece en los últimos 5 años. Ajá. Por ahí uno puede ver, digamos, en torno a esto y las formas de gobierno y las formas de gestionar los gobiernos, la pandemia, la reacción de la opinión pública. Por ejemplo, podemos encontrar, digamos, el caso centroamericano, cómo se puede aplaudir, por ejemplo, la forma en que gestiona la pandemia Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Pero también cómo se cuestiona el tema de los autoritarismos es ese, no, es que esta es la manera en que se debe gestionar la pandemia, ciertas coartaciones a ciertas libertades, pero a la vez también un apoyo de ciertos grupos, o por ejemplo encontrar en Costa Rica gente diciendo que necesitamos un presidente como Bukele, un presidente autoritario. Entonces, de alguna manera, este tambalearse de una idea democrática, ¿verdad? Empieza a calar también y a tener recepción positiva en la opinión pública. La opinión pública empieza a cuestionar estas formas, empieza a valorar más las otras, o incluso también podemos encontrar a la inversa, lo que pasó en Bélgica, ¿verdad? La gente se tira a la calle manifestándose en contra de políticas de gobierno que llaman a confinamiento, que reducen las libertades de las personas, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos ha traído la crisis, y yo creo que lo que nos ha traído en definitiva el siglo XXI, pues es esta situación un poco, este cambio de percepción con respecto al futuro brillante que tendría la democracia. La democracia en este momento pues sí que se ve amenazada tanto externamente, ¿no?, por la competencia de otros regímenes, ¿no?, que pueden efectivamente pues, presentar mejores resultados, incluso apelando a la ciencia y a la tecnocracia, ¿no? Y por otra parte se vean amenazada por la propia, digamos que insatisfacción, ¿no?, de las poblaciones democráticas, ¿no?, de los países democráticos, ¿no?, que llevan efectivamente a derivas, digamos que de carácter autoritario, ¿no? Entonces, ahí sí que lo que plantea Alan, por ejemplo, la relación entre ciencia y democracia, es interesante, ¿no? Porque, vamos a ver, por una parte, o sea, la democracia tiene que hacerse, digamos que, tiene que apoyarse en la ciencia, ¿no? Hay una relación efectivamente que debe de ser, digamos que, basada, digamos que en la honestidad de ambas. O sea, de la misma manera que la ciencia, pues, es capaz de reconocer los errores, ¿no? Si estás haciendo algún experimento que no funciona, cambias. La democracia también es el régimen político que más fácil es capaz de cambiar, o sea, que más abierta, en principio, más mecanismos constitucionales y políticos tiene para poder reconocer que estás haciendo las cosas mal y cambiarlas. Esto es algo, por ejemplo, que otros regímenes políticos no tienen, ¿no? Porque evidentemente cuando no hay crítica, cuando no hay opinión pública, cuando no hay ejercicio de la crítica y del control político, pues entonces los errores pueden continuar de forma indefinida, ¿no? En cambio, la democracia sí que es el régimen constitucional que en principio mejor marida con la ciencia, porque también se basa en el ensayo y el error. También se basa efectivamente en la honestidad, ¿no?, del propio investigador, que trata de encontrar la mejor solución sin, digamos, que dotarse de ningún tipo de prejuicios ideológicos o de fake news o de falsedades o de... el demócrata, como el científico, en principio está dispuesto a encontrar el mejor camino, la mejor solución, sin aferrarse a ningún prejuicio previo, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, que, bueno, que quien vio muy bien fue Tocqueville, ¿no?, en su ensayo sobre la democracia en América, ¿no? A él le sorprendió muchísimo que los americanos, a diferencia de los franceses, pues no se comían mucho el tarro a la hora de hacer compras o a la hora de fabricar algún tipo de artilugio o de nave o de medio de transporte bueno, ellos efectivamente todo estaba en una sociedad en construcción y por lo tanto la sociedad en construcción puede cambiar. Cuando hay una opción mejor, cambio, ¿no? No tengo que, digamos, que anclarme a ninguna tradición, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí existe, en principio, una buena conexión entre democracia y ciencia. Otra cosa es que, bueno, que existan, digamos que también usos, digamos que, o abusos de la ciencia,
¿no? Que puedan derivarse, digamos, que de la presión, por ejemplo, de determinadas políticos, ¿no? O determinadas acciones políticas. Lo que pasa es que no toda política es democracia. O sea, la democracia es una cosa y la política y los políticos, evidentemente, pues ejercen presión en los países demócratas y mucho más en los países no demócratas, ¿no? O sea, como decía aquella famosa frase, ¿no? Bueno, que algunos, en todas partes se cuecen habas, pero es que en algunos sitios solo se cuecen habas, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar, ¿no? Efectivamente, cuando evidentemente tienes evidentemente pues una política que ejerce efectivamente una presión sobre la ciencia y que en ese caso, pues evidentemente, pero yo no creo que sea algo particularmente, digamos que específico de las democracias, sino que en las democracias también se cuecen habas, pero no solo se cuecen habas, y hay sitios en donde solo se cuecen habas, ¿no? No, totalmente. Ahí uno entiende el papel que puede jugar como esos intereses creados, y que son esos ataques que se hacen, precisamente esas trincheras que hablaba yo anteriormente, de que son los nuevos ataques a los cuales quizás la democracia tiene que encontrar los mecanismos para solucionar esos problemas dentro de un medio de institución constitucional, dentro de una sociedad ilustrada, dentro de una sociedad que tiene una razón, que está educada y que se supone que puede ayudar, porque la democracia no solamente, pienso yo, es una cuestión etérea que está ahí, como el lustre del queque, ahí está el queque de la sociedad y el lustre es la democracia, sino que es algo que también se forma con la madurez de una sociedad civil que logra una participación y entender la pluralidad de ideas que pueden haber en un sistema democrático, porque si no, pasa como me parece que es el caso de Costa Rica, que tenemos prácticamente unos 10 partidos políticos que tienen la misma base política. Sí. Prácticamente yo no veo oposición, por ejemplo, en este país. Son los mismos partidos políticos y eso también es un problema en sí para la democracia cuando se da este tipo de conformación política. Sí, la democracia necesita un público ilustrado, ¿no? Un público que, como se dice ahora, que sea resiliente desde el punto de vista de su participación, sabiendo que los problemas no hay que conllevarlos, ¿no? Hay que saber efectivamente convivir con ellos y buscar una respuesta a sus problemas, ¿no? Y eso es el público resiliente, ¿no? Y en ese sentido es el público que es capaz de utilizar la crisis, el miedo, como un elemento, un acicate para el ejercicio de la razón pública. Ese es el público que necesita la democracia. No necesita el público, efectivamente, aquel que apelaba a Donald Trump, que decía yo, aunque salga a mitad de la Quinta Avenida y mate a alguien, pues me van a seguir votando, ¿no? No, ese público no es el público democrático, ¿no? O sea, la democracia no necesita esa fe inquebrantable en el líder, ¿no? No necesita ese tipo de confianza, ¿no? La confianza de la democracia es una confianza que se basa efectivamente en la cooperación y se basa sobre todo en la idea el desarrollo, ¿no? La mejora, ¿no? Depende un poco de la existencia de esa confianza, ¿no? O sea, la ausencia de confianza es como una especie de impuesto, ¿no? Como diría Adam Smith, ¿no? Es un impuesto a la sociedad, porque donde no hay confianza, pues evidentemente los pactos se pueden romper y, Ujú. y con mucha más facilidad que donde hay confianza, ¿no? Entonces es una especie de impuesto negativo, ¿no? Al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y, Entonces ese es un tipo de confianza que no tiene nada que ver con esa otra fe inquebrantable, ¿no? A la que apelaban efectivamente los líderes antidemocráticos, ¿no? Ajá. yo pienso que también esa idea de una sociedad resiliente es algo que dan las crisis. Es algo que puede generar en una sociedad que ha pasado por varias crisis y que ha tratado de encontrar un camino para canalizar quizás esas frustraciones. Creo que algo que puede ayudar también a las democracias, me parece, es, es la estética, en el sentido de que en el momento en que han habido crisis, han surgido estas vanguardias que han de alguna manera aliviado
lo que se contuvo, lo que se generó. Uno puede pensar en el movimiento del romanticismo antes de estaba iniciando el capitalismo, todo lo que surge a finales del siglo XIX con esa expresión del futurismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que también canalizan de alguna manera las presiones que tiene una sociedad. No me imagino, y quizás ahí comparto con Schopenhauer esa idea de que al final la estética es lo que puede ayudar a que esta experiencia pueda ser un poco más llevadera. Y la estética también tiene un componente político que también genera una respuesta social y que puede llevar a un cambio también en una mejora a los sistemas democráticos y de mano de un proceso creativo dentro de una sociedad misma. Bueno, se nos va el tiempo. Hay temas como para continuar hablando. Si nos enfocamos en estos, en nuestros tiempos actuales y pensamos también la idea de la crisis y los desembocaduras que ha llevado esto, una crisis política, encontramos países en diversas partes del mundo pidiendo nuevas constituciones, nuevos pactos sociales y políticos. Encontramos toda la discusión respecto a la vacuna, la distribución de la misma, la justa distribución de la vacuna, que es un tema que ahí viene también en cuestionamiento, cuáles países están quedando por fuera de esto y quiénes serán los sacrificados. Hay un montón de elementos más que desde la filosofía podemos continuar abordando al respecto de esto. Bueno, pero se nos va el tiempo, ahí podríamos hacer otro programa de nuevo para continuar sobre estos temas, pero de momento muchas gracias José María, muchas gracias Alan por participar. Muchas gracias, Esteban. Gracias a José María nuevamente. Gracias a vosotros. Yo no sé si hay lugar a ello, pero sí que querría hacer un último comentario a lo que decía Alan de la importancia de la estética, ¿no? Creo que, y poco al hilo de lo que decía también Esteban ahora al final, ¿no? Yo creo que es verdad que la salida, por ejemplo, de esta crisis tiene que ser una salida global. Es una salida efectivamente que tiene que hacerse de forma cooperativa a nivel mundial, porque es una pandemia. No sirve de nada efectivamente que en Europa pues, nos vacunemos todos los europeos, porque si en África o en Asia o en América no están vacunados, pues la situación seguirá siendo infinitamente un problema para todo el mundo y no habrá una recuperación, ¿no? Y curiosamente, aunque nosotros hemos pensado la idea, los filósofos han pensado la idea del cosmopolitismo y de la globalización como una especie de ideal, la política ha sido incapaz de realizarlo, pero quizás el mejor aliado hasta ahora de esa idea, ese ideal filosófico de la globalización y del cosmopolitismo ha sido la estética, ¿no? El ámbito de la literatura y de la pintura y del arte son los que de alguna manera pues han, digamos que, avanzado, ¿no? Una imagen, ¿no? del mundo como una unidad, ¿no? Y en este sentido yo creo que bueno, que sí, que la salida tendrá que ser también una salida democrática y estética, o no será. Exactamente, totalmente. Muchas gracias José María, Alan, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.